Buenas noches. No, es que quiero entrar diciendo marhaba. Muy bien, marhaba. Marhaba. Pero esa era mi duda. Marhaba. Marhaba. Muy bien, O perfecto. le voy a decir, hermano, ¿cómo es? ¿Kifak o es Kifak. Kifak? Y yo Kifik. Ok. Pero es Kifak, ¿verdad? Kifak al hombre y Kifik a Ajá, la mujer. como se pronuncia, no Kifak. Kifak, exacto, es Kifak, es grave, es palabra grave. Perfecto. Así es. Muy Bueno, bien, qué bueno andamos. que han estado practicando. Hoy vamos a aprender 10 palabras porque la vez pasada no aprendimos ni una. Vamos a reponer las 5 que nos Bien. faltaron. Qué padre. Bueno, ya me voy a poner en silencio. Muy bien, bienvenida. Bienvenida, Zaina y Carla. Buenas tardes, noches. No te escuchamos, Zaina. Ya. No, Buenas tenía noches, apagado el acá en micrófono. Monterrey. Sí, buenas noches. A Sigo ver, sigo escuchándote bajo. La clase anterior estuvo muy bien, pero ahorita otra vez. ¿A mí? Ajá, por eso me puse los audífonos, pero a ver. ¿Ahí ya mejor? A ver, háblame. ¿Ahí se escucha bien? ¿No? Tú, Maribel, ¿ya me escuchas bien? ¿Sí? No sé, Zaina, a lo mejor checa algo de tu audio, o si puedes subirle más o algo, que yo acá tengo la misma configuración. Sí, incluso me quité el audífono Ajá. y se escucha muy bien, se escucha muy nítido. Y con el audífono también. Ok, muy bien. Buenas tardes, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. A ver, voy a desconectarme tantito y me vuelvo a conectar, ¿eh? Con confianza, hermano. Vamos a hacer relajo, el hermano no está. Ya te escuché, Maribella. Ya me Te voy, escuché. silencio. Dije que era rápido. Híjole. Póngale cero. No puede uno escaparse ni un ratito, que de volada les brota. Nada de lo que es cierto, hermano, nada. Yo sería incapaz, soy Sí, seria. Claro. Sí. Te digo, pues. Buenas tardes, Reina. Bienvenida. Reina, es la primera vez que te conectas, ¿verdad? Sí. Ok, bienvenida. Aquí está Muy la bien. escuela. Ok. Muy bien, muy bien. Estoy oyendo la voz de un talibán. Casi. Sí. Oye, hermano, me quedé con una duda que el hermano Alejandro no nos dijo, y así te la pregunto rapidito. Sí. Nos dijo que los chavos no podían andar de novios allá, que no se usaba eso, en Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan una relación? El microfonito. Pues no hay, o sea, no hay un proceso de relación, es simplemente, digo, en los casos como más conservadores, porque claro, hay de todo, ¿no? Y sí, en Palestina, yo viví en Líbano y el Líbano sí está un poco más abierto todo eso a las costumbres de Occidente, o sea, hay noviazgos más normales, pero en Palestina o en los países más conservadores, pues a lo mejor se conocen de vista, pero son las familias los que hacen los arreglos para ya en algún momento hacer un compromiso previo formal y luego ya casarse. Pero no hay un proceso de conocimiento, de enamoramiento, de salir. La visita de los martes y los jueves. No. Ok. Sí, porque le platiqué a mis hijos y estaban así como, ¿cómo? Estaban medio estresados. Pues, es totalmente, o sea, de hecho, uno hasta que está allá conoce y comprende muchas cosas y aún estando allá hay cosas que uno no alcanza a entender del todo, o sea, son cosas que sí, como dicen, pues medio inconcebibles o no entendibles para nosotros,
pero que dentro de un contexto como el que ellos viven tiene todo un sentido, ¿no? Una tradición, una cultura, una historia, una pues aceptación, o sea, no es algo que también, al menos la mayoría viva como con frustración o obligación, o sea, Es como su es normalidad. bien importante entender. Sí, Ok, bueno, exactamente. gracias, hermano. No, de nada. De hecho, bueno, pues buenas tardes, noches, de nuevo a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a tener el día de hoy un tema que probablemente les va a interesar. Salamu alaikum, Maite. A ver, ¿cómo se dice hola en árabe? A ver, ¿quién gana? Salam alaikum. Muy bien, ese es uno de los tantos saludos. ¿Cuál es el que vimos aquí en clase? ¿El que dijo Maite es correcto? ¿Cuál es el que vimos nosotros? Marjaba. Marhaba, muy bien, está fácil, ¿verdad? Marhaba es el hola, el salamu alaikum es el saludo ya como más, ahí sí musulmán, es como se saludan los musulmanes, que es la paz contigo, la paz esté contigo, que los cristianos no lo usan cuando llegan a saludar a un musulmán o en un ambiente musulmán, pues sí lo usan, al menos en Líbano, ¿no? Pero el marhaba es el hola literal, bueno, ni tan literal, pero es como el más común, el primero que se enseña. El salamu alaikum ya es como más, no formal, pero que se usa en ambientes, no sé, como más religiosos, con un sentido un poquito más religioso, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy, la segunda parte de la clase, vamos a tener de invitada a una mexicana que se llama Lisette Raji, así se escribe, pero se pronuncia en árabe Rash, hasta donde tengo entendido, que tiene una academia de danza en la Ciudad de México. Yo la conocí a través de Facebook, que me apareció ahí pues bailarina, y tiene su academia también y da shows en teatros, creo, o daba antes de la pandemia. Y la invité para que nos compartiera como parte de la cultura de Medio Oriente y de Líbano, pues una parte, ¿no? La parte artística, que también es súper importante en esa cultura. En otro momento, ya hacia el final del curso, invitaré también a una mujer que también tiene ascendencia libanesa, que es música, que es cantante, que también ya aceptó conectarse. Entonces, esta primera parte de la clase, quisiera primero que, bueno, ya por ahí salió una pregunta, pero que me dijeran cuáles fueron los ecos o son los ecos ahorita de la conexión de la semana pasada con el hermano Alejandro. Seguramente, pues fue mucha información para un solo momento, y durante la semana a lo mejor fueron saliendo dudas, o en ese momento y que no alcanzamos a preguntar, o más que dudas, impresiones, qué les llamó más la atención, con qué se quedaron, no a nivel solo de información, sino a nivel de reflexión también, ya comparando un poquito la cultura de aquellos lugares con la nuestra, o cualquier otro comentario o reacción que quieran hacer como eco de pues la plática que nos dio el hermano Alejandro, resumiendo un poquito el Medio Oriente como una tierra de contrastes. Entonces, adelante, quien guste participar, abrir su micrófono y compartirnos. Carla, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue lo que eran que a pesar de que tienen diferentes religiones, incluso pueden convivir, o sea, muchos llegan a convivir en paz, o sea, coinciden y pueden llevar una buena relación entre ellos. Que eso es, me imagino, lo que ha ayudado mucho al programa de La Salle, el que ustedes hicieron, porque los niños son musulmanes, algunos, me imagino, y aún así están recibiendo el cristianismo. Entonces, eso me llamó mucho la atención, aparte de, pues, cómo se llaman las relaciones a cabo entre la diferencia entre la convivencia de los jóvenes de allá a lo que normalmente conocemos. Muy bien. Gracias, Carla. ¿Quién más? Maribella.
Y Pues luego yo, la Zaina, verdad, me parece. me impactó mucho, por ejemplo, lo que nos comentaban de la forma en que, por ejemplo, vamos a decir, no sé, presidente municipal puede ser que tiene que ser cristiano, el otro es musulmán, el que le sigue, y, o sea, conjugar esa situación de la religión pues debe de ser muy difícil, porque pues son ideas muy, muy arraigadas las que tiene cada religión, y me imagino yo que para llegar a un acuerdo debe de ser impresionante. Y la otra parte que sí me quedé, es el pensar y decir, pues sí, estamos en el 2021 en el mismo mundo, pero es una cultura totalmente distinta. O sea, como que uno se imagina que la juventud o las mujeres, bueno, la vida es como acá en cierto sentido. Entonces, escuchas ya realmente todo lo que te dicen o la realidad de cómo son cosas que nosotros creemos y dices tú, no, estamos en pañales aquí en cuanto a cómo son ellos allá. O sea, sí me quedaron así como muchas cositas, pero sí me llamó mucho lo que te preguntaba hace ratito, porque le comenté a mis hijos, y la cuestión de cómo está el gobierno, vamos a decir. Eso también se me hizo así, fuerte, ¿no? O sea, de ser algo muy, muy difícil. Y cómo llegar y cómo conciliar y cómo decir él es el indicado, pues también se me hace que ha de ser un proceso difícil. Claro. Muchas gracias, Maribella. Zaina, creo que querías participar y luego Claudia. Sí, a mí me llamó la atención que dice que la educación es privada. Ayuda un poco el gobierno, pero la mayor parte de la educación es privada. Entonces, si van a la escuela, no son analfabetas, vamos, ¿no? O sea, sí hay apertura para aprender, para ir a los colegios. Así es, exactamente. Lo que vemos o lo que nos presenta la televisión, pues es totalmente gente analfabeta. Entonces, sí hay, no dudo, en todos los lugares hay índices, ¿no? De no escolaridad, pero sí hay apertura para ir, ¿no? Aquí, en nuestro país, pues no todo es privado y cuesta mucho lo privado y el gobierno pues no ayuda a las escuelas privadas y se me hace increíble que allá sí ayuden, Sí, que sí den un porcentaje, ¿no? Para las escuelas privadas para que haya educación. así Eso es. me llamó mucho la atención. Gracias. Y hablando de la información, el hermano Alejandro y yo coincido totalmente, nos recomendó, ¿no?, esta advertencia de no hacer 100% caso, así de manera ciega, pues vamos a los medios de comunicación de Occidente, a los más poderosos, CNN, las grandes cadenas de televisión y de periódicos, que de hecho las de Estados Unidos, el mismo New York Times es de judíos, entonces, claro que eso pues ya le da un cierto sesgo a lo que llega de información, sobre todo relativo al Medio Oriente y más a la cultura árabe o islámica o musulmana. Entonces buscar, sobre todo en Twitter, hay muchos canales de información independientes, hasta en español, en Medio Oriente, que nos pueden ayudar a ese contrapeso entre, por ejemplo, es un dato muy, muy, muy claro que ponías, la educación, ¿no? Creemos que la gente en África y en Medio Oriente todos son pobres, todos viven en el desierto y todos están analfabetos. Pues no, esas son generalidades basadas en los medios de comunicación que difunden generalidades y también pues en la ignorancia en la que nos tienen, ¿no? Entonces, si nos interesa conocer un poco más de primera mano y un contexto más integral, pues hay que buscar diferentes fuentes, no quedarnos con lo que dicen las grandes cadenas de noticias, ¿no? Claudia, adelante. A mí me llamó mucho la atención, como dijo el hermano Alejandro, que no quieren arreglar sus casas por temor a que si le mueven tantito puedan encontrar algo ahí abajo que sea sagrado, que sea simbólico, pues que el gobierno se los va a quitar. Y me llamó mucho la atención también lo que comentó de la escalera, o sea que pues no mueve las cosas porque pues alguien fue y la dejó ahí y pues ahí se queda hasta que llegue el dueño, o sea,
eso me impresionó mucho, más lo que dicen mis compañeras, ¿verdad? Pero el que no arreglan sus casas porque si hay algo abajo, eso sí me quedé así como que, ¿cómo? O sea, mi casa se puede estar cayendo, pero no la muevo porque peligro y hay algo valioso abajo, ¿verdad? Así es. Gracias, Claudia. Laura. Sí, hola. A mí no me quedó claro por qué la llave del sepulcro de Jesús la tiene una familia musulmana. Muy sencillo, porque las diferentes familias y denominaciones cristianas no fueron capaces de ponerse de acuerdo y llegar a un acuerdo de decir, la vas a tener tú. Fue tanto el problema y el conflicto que nadie quería ceder, ninguna de las partes, que tuvo que entrar una tercera parte, por así decirlo, un externo, y tanto así un externo de otra religión que fuera como imparcial para decir, bueno, pues este es musulmán, no es ninguno de nosotros, mejor que se lo quede él. Y así ya no nos peleamos. Sí. Ahí es donde entra la parte humana, ¿verdad? La parte Sí. humana en cuestiones muy sencillas de organización, pero que se vuelven complicadas en lugares tan complicados. No es tan sencillo esto, nos pudiera parecer absurdo, pero viene cargado de mucha historia, ¿no? Sí, sí. También me llamó mucho la atención que durante el Imperio Otomano los cristianos tenían que pagar un impuesto. Así es. Sí. De hecho, durante el Imperio Otomano y sigue, no hablemos solo en pasado, esto es algo que sigue sucediendo en gobiernos a los que llegan los gobiernos radicales islámicos, no hace mucho en Irak, los que huyeron por la invasión, por las consecuencias de la invasión de Estados Unidos, que pues sí derrocaron a un dictador según los ojos de Occidente, pero ese dictador al menos mantenía el orden y protegía a las minorías, y entre las minorías están los cristianos. Derriban al dictador y ¿qué es lo que pasa? Pues viene un caos total y se desprotege a las minorías, entre ellos los cristianos, y es por ello que tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque los que llegan al poder empiezan a exigir que los cristianos o se conviertan o paguen impuestos muy, muy, muy altos, y si no los pagan o no se convierten, pues los mataban. Entonces muchos decidieron huir antes que negar su fe, y eso sucedió hace 10 años, no estamos hablando de hace 300. Entonces es algo que sigue sucediendo y que tenemos que tener claro y presente pues en nuestras oraciones. Los cristianos que siguen siendo perseguidos de manera explícita, de manera riesgosa, no solo a nivel mediático, ¿no? Sigue pasando. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Rosa, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo como la compañera Maribella, pues se me hace un poquito raro la convivencia de los jóvenes. Y el hermano comentaba que una muchacha ocupaba raite y que le comentaron que si él la podía llevar. Y pues como decía, no podía subir a una mujer a su carro, pero yo dije, bueno, si es una emergencia, yo como occidental ¿verdad? Lo pienso, sí la lleva, pero en la cultura de ellos, ¿hasta dónde tienen prohibido? Exactamente. De hecho, a mí me pasó en Líbano también, que les digo, Líbano no es un lugar como tan conservador en eso, pero nosotros trabajamos pues con sirios, con sirias, con palestinas, con iraquíes, y una vez una de las mujeres que nos ayudó en la cocina, que era palestina, pues yo me encargaba de las compras, y ella sabía dónde comprar la masa esta para hacer el manouche, que es como una especie de burrito, de sándwich que se hace para los niños con especias de allá. Y la primera vez, pues, me acuerdo que me dijo la coordinadora así, pues vayan y ya que ella te diga dónde es. Y me acuerdo que así como muy tímida se subió al carro en la parte de adelante, pero así como con mucha precaución. Yo lo percibí. La segunda vez que fuimos, se subió en la parte de atrás, y ya la tercera vez me dijo, no, hermano, no puedo ir sola. Que vaya alguien, es decir, que si va otra mujer, o sobre todo si van dos mujeres, ya no hay tanto problema, pero que se subiera conmigo, a pesar de que era el hermano y que yo conocía también a su esposo y los hijos están en la escuela, pues le causaba cierta incomodidad por toda este bagaje cultural, aunque en Líbano no le fuera a pasar nada, ni su familia la fuera a hacer ningún tipo de represalia,
pero pues es algo que ella viene cargando, aunque ya ella, por ejemplo, fue nacida en Líbano, ¿no? Muy bien, pues gracias por compartir. Antes de continuar, gracias por compartir. Sí me escucharon ahorita todo lo que compartí, ¿verdad? Es que me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Antes de continuar, quisiera preguntarles a las 13 que están aquí conectadas. El próximo martes se va a conectar, así como la vez pasada se conectó el hermano Alejandro, que para él eran las 4 de la mañana. Se va a conectar un sacerdote amigo mío que conocí allá, que vivió en Argentina y habla muy bien español, pero él es libanés, que nos va a compartir la espiritualidad y la religiosidad desde su punto de vista. Entonces, él me pide, pues para no, o sea, él prefiere hacerlo en vivo, para no enviarme un video, pues prefiere conectarse, pero dice, las 4 de la mañana, pues está muy pesado. Dice, yo preferiría que fuera 2 horas antes, o sea, a sus 2 de la mañana. Él dice, pues todavía aguanto a las 2 de la mañana, pero a las 4 ya no. Entonces les pregunto, y si quieren pónganme en el chat, si les pareciera y pudieran que el próximo martes la clase fuera 2 horas antes. Probablemente algunas otras clases por el mismo motivo también las tengamos que mover, porque pues la gente que se quiera conectar de España o de Líbano, que conozco y nos puedan compartir, va a ser demasiado temprano para ellos. Entonces, no sé qué les parezca, como vean, si es posible, es decir, para las de Tijuana serían las 4 de la tarde, para las de Monterrey las 6. Pónganme ahí si sería posible conectarse. El padre de plano me dijo, pues si es las 4 de la mañana no podría, mejor les envío un video. A mí se me ocurre que si algunas de ustedes no pudieran, pues como ven las llamadas se están grabando y bueno, ya no sé cuántas veces van que les digo que les voy a enviar el material, sí se los voy a enviar, en este caso pues también lo tendrían, pero lo ideal sería que pues todas pudieran. Entonces ya ahí 5 pusieron que sí. Probablemente si alguien tiene algún problema y no puede, si no lo quiere poner aquí, bueno, escriban por WhatsApp o lo vemos en otro momento. Entonces, ok, Rosaura dice, yo salgo de mi trabajo a las 5, a lo mejor ahí ya se le complicaría, veríamos la manera luego de compartir la clase, la mayoría sí puede. Entonces, bueno, ¿les parece si lo dejamos aquí? Anótenle por ahí, bueno, sí, algunas a lo mejor tienen otras clases, que la próxima semana, el próximo martes, la clase sería 2 horas antes. En este mismo link, no cambiará nada más que la hora, para poder tener al padre en vivo y pues sobre todo ahí sí, si tienen alguna duda desde ahorita que se les ocurra, pues váyanla anotando para ese día hacérsela. Él va a exponer pues su experiencia, pero igual tendríamos 45 minutos, 50 minutos para que él exponga y nosotros hacerle preguntas. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces vamos a seguir con las palabras en árabe. La vez pasada no pudimos poner ninguna porque se nos fue todo el tiempo en la plática que estuvo pues muy enriquecedora. Entonces el día de hoy vamos a aprender 10, todas son muy sencillas, como muy básicas. Entonces la primera es, si queremos preguntar qué, o bueno, la palabra qué, se dice shu, así como cuando espantamos un gato, un perro, shu, así. Shu es como qué, o para decir shu sin las interrogaciones, ¿no? Para decirlo sin signos de exclamación tampoco. Carla. ¿Se escribe SHU? Puede ser, recordemos que la gramática en árabe no tiene la misma estricticidad, o no es tan estricta como en las lenguas occidentales, entonces puede ser con S, puede ser S-H-O-U, puede ser C-H-O-U. El chiste es que se escuche shu. Chu. Más que chu es shu, así como S-H, pues. Pero la escritura da un poco igual. Lo importante es, bueno, aprenderlo a decir, ¿no? Esa es la primera. Voy a ir pasándolo, váyanlas anotando. La segunda es, esta sí está más compuesta.
para decir buenos días. Y esta, de hecho, ¿se acuerdan que el hermano Alejandro no la mencionó? A ver, ¿quién me puede decir qué significa literalmente Sabah al-Khair? ¿Alguien por ahí lo anotó? El hermano Alejandro lo dijo. ¿No era buenos días con flores? Exactamente, que tu mañana esté llena de flores, que tengas una mañana llena de luz, bueno, específicamente la de flores es otra palabra, pero esta es Sabah al-Khair, es que tengas una mañana llena de luz, pero la gente lo usa como buenos días, entonces no literalmente le están diciendo. De hecho, esta mujer que está aquí en la foto es Razán, es de la que les comentaba la experiencia que tuve con ella. Era una muchacha de 6 años, de hecho, que ya tiene ahorita 3 hijos, muy jovencita y así muy animosa. La experiencia que tuve, la anécdota palestina es ella. Entonces, Sabah al-Khair se usa para decir buenos días. La gente no está diciendo literalmente que tengas una mañana de luz, sino buenos días. Sí, Carla. El maestro comentó también que era como que esa frase era más que nada como refería como a algo así como a la poesía, que era más como poético, algo así, él fue lo que comentó. Exactamente. Esta, y de hecho casi todas las frases de saludos, de despedida, de desear, de llegar, por ejemplo, a un funeral, se dicen, hay muchas frases ya hechas, pero que son poéticas y en todas casi viene la palabra Dios. Entonces, Sabah al-Khair es para decir buenos días. Luego, para decir perdón, si vas pasando y por ahí te tropiezas con alguien, medio lo empujas, dices afwan. Afwan es perdón. O para decir así como perdón, oiga, ¿me podría decir tal cosa? También se utiliza para comenzar una frase. Afwan. Luego, la que sigue, si quieres decir yo, es decir, para decir yo soy, yo me llamo, es Ana. Esa está muy fácil. Así como el nombre de Ana. Si yo digo Ana, es yo. Hay una canción que repite mucho, Ana, 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 Ana. ¿En árabe? La he oído, sí. Ah, pues sí, entonces ya saben. Ahí aprendí esa canción de Ana, Ana. Yo decía que es Ana, Ana, y hasta que me dijeron que era yo. Pero hay canción. Así es. De hecho, algunas de las palabras que vamos a ir viendo, pues son las más populares, comunes, que encontramos en muchas canciones, ¿no? Y luego comida. Si alguna vez se pierden en un país árabe y tienen hambre, con que digan akel, y pongan cara de hambrientas y ya les van a decir por dónde. Akel es comida. La que sigue, esta es súper común y de hecho se usa no solo en el árabe, sino también en el turco. El turco tiene unas muy pocas palabras en común con el árabe. Creo que en el persa de los afganos, ahora también que nos llegan a México, refugiados de Afganistán. De hecho, aquí en Tijuana estamos por recibir como ciudad, pues, varios contingentes. Es Yala, no es Yala, es Yala. La Y suena como I, es Yala, y esto es como como en decir inglés, let's go, vamos, pero esto se usa así como anda, el mexicano sería ándale, vamos, como despiértate, apúrale, Yala. Es también como para correr a alguien, ¿no? Así vete, yala. Sí, yala. exacto, también yala, o sea, es una de las acepciones como yala, o sea, apúrale, vete o yala, hazlo rápido, es como una expresión de acelerar, de animación, tiene muchas acepciones, pero bueno, esa es la traducción. Luego, agua, mai. ¿Quieren tomar agua? Mai.
La siguiente, si tienen ganas de ir al baño, hamem. Acuérdense el sonido de la H. Este sí en español no lo tenemos. No es ni la H totalmente muda ni la H que suena casi como J. No es hamem. Es como si estuviéramos queriendo empañar un vidrio, un espejo, hacerle así. Es un sonido suave. Hamem. Hamem. No es amem ni jamem, es hamem o hamam. Aquí acuérdense también las vocales varían porque no existen las vocales en el árabe, entonces se les ponen según en función de lo que se usa, los usos y costumbres, y pues esto varía de región a región. Estos dos también fácil. Para decir sí es E. Y es lo mismo, no es una E normal como la nuestra, sino es una E como cortada. O sea, dividan el sonido de una E normal y es E. Así como si la segunda parte de pronunciar la E la cortaran como guturalmente E. E. O sea, no dicen E. Bueno, sí se puede decir también E, un E largo así de sí, una afirmación. Pero aquí, de hecho, en árabe lleva una grafía que no existe para nosotros, que es precisamente esto, que le da como lo gutural, la parte final no se pronuncia en el énfasis de una E normal, no es E, es E. Y para decir no, es lo mismo, es decir, tiene la misma grafía que no existe para nosotros, que medio corta la última vocal, pero aquí es la, no es la, es la. Si quiere decir no, es la. Bueno, estas son las 10 palabras. ¿Alguna pregunta? La, muy bien. Bien contestado. Hay que ir practicando, que no nos dé pena. Araceli. Yo tengo un problemita para entrar. Si me puede hacer el favor de mandar el link otra vez al correo, porque tuve problemas para entrar a la clase. El link de la llamada, mandártelo al correo. Sí. Ok, sí, ahorita lo mando. Ok. Araceli, ¿verdad? Sí. Araceli Albor. Muy bien, ahí ya lo mandé, Araceli. Ok, bueno, fíjense, ahorita Lisette, quien les dije que nos va a compartir un poco sobre la música y sobre todo la danza libanesa, ya no tarda en conectarse, ya está ahorita terminando una clase, mientras les voy a poner un video que complementa un poquito lo que veíamos la vez pasada con el hermano Alejandro, sobre las diferencias entre lo árabe, lo musulmán, lo islámico, lo islamista y lo yihadista. Entonces, se los voy a poner aquí también en el chat, por si lo quieren guardar por ahí en otro lugar y verlo después con más calma. Porque sí es como mucha información para retenerla toda ahorita, pero bueno, que nos sirva como para profundizar.
Hermano, ¿el video tiene sonido? No se escucha el video, Es profe. que yo creo que el video lo tienes en silencio, hermano. Ok, perdón. A ver. No Gracias oímos por... nada. Perdón, a la otra me dicen más rápido. Yo pensé que si se oía es que sí lo estaba compartiendo mal. Ahí ya se debe de empezar a escuchar. Igual me dicen si... Bueno, ya se los mandé. Lizeth se acaba de conectar. Se los mandé por chat. Lo vemos en otro momento o lo ve cada quien. Ahorita para aprovechar. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Lizeth ya anda por aquí. Bienvenida, Lizeth, si nos escuchas. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por conectarte. Recién vas, yo creo, terminando tu clase, entonces gracias por concedernos este espacio. Ya les platiqué más o menos sobre ti, pero si gustas, bueno, tú comenzar, primero decirnos quién eres, dónde estás, qué haces, a qué te dedicas, un poquito de tu historia, lo que tú nos quieras compartir. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, pues mucho gusto a todos, bienvenidos. Me encanta que estén aprendiendo de esto, que les interese, y la verdad Andrés es un conocedor de toda la cultura de Medio Oriente, entonces también a mí me encanta poderles compartir un poquito de esto que yo hago. Mi nombre es Lizeth Raje Mahfoud. Yo soy descendiente de libaneses y pues en realidad soy la única en la familia que conservó como esta tradición, sobre todo hacia la danza. Y pues ya llevo la mitad de mi vida, llevo 18 años siendo maestra de danzas árabes, tanto de belly dance, que es la danza oriental, como del folclore libanés. Y pues en el folclore libanés me he especializado sobre todo como en la danza social, ¿no? Porque hemos encontrado que obviamente el dabke es una manera de unir a la gente, ¿no? Por medio de la danza sabemos que logras como esa conexión entre la gente. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito. Nosotros sabemos que la palabra folclore viene del inglés folk, que significa pueblo, perdón, que significa pueblo, y lore, que significa saber y conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de folclore, estamos hablando de la cultura de un pueblo, de sus artesanías, de sus costumbres, obviamente de sus chistes, de estas cuestiones locales que tienen que ver en base a una comunidad. Entonces, no hay como un órgano rector que diga, tiene que ser así, de esta manera la danza o de esta otra manera, sino que se da muchísimo a partir del boca en boca, ¿no? De los padres a los hijos, de cómo se va heredando esto. Y pues bueno, yo así fue como empecé. Mi mamá bailó toda su vida dabke, era la bailarina solista del grupo representativo de Centro Libanés. El primer grupo de dabke que hubo en México, ella era la bailarina solista y me empezó a enseñar ella justo algunos pasos del dabke, que si bien a lo largo del tiempo yo como que he aprendido pues, a darme cuenta que de verdad que en cada pueblo se baila diferente, porque solamente tiene que ver con cómo se va trasladando este saber de los padres a los hijos. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco dabke, ¿qué quiere decir? Dabke en el árabe quiere decir zapateo o pisada. Y esto surge, el dabke surge a partir justo de un apoyo y de una unión cultural entre los vecinos de una comunidad. Porque las casas en el Líbano eran de piedras y de barro. Y los techos les ponían barro y les ponían paja y les ponían madera. Entonces, tenía que hacer como un espesor de 50 centímetros, que lo que hacían era que se juntaba la gente del pueblo, oye vecino, venme a ayudar, porque requería pues mucho tiempo y mucho esfuerzo y era un trabajo muy arduo. Entonces se juntaban para ayudarse y entonces pues digamos que ir construyendo y apoyándose a hacer los techos. Entonces lo que hacían era que, ok, vecinos, vénganse para acá, bien, vamos a tomarnos todos de la mano,
para que el techo quede bien, 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 bien aplanado y bien parejito. Entonces, bueno, tomémonos de las manos, vamos a dar un paso para adelante y una pisada, ¿no? El zapateo, aquí la pisada. Luego vamos a darnos, entonces, pisada, pisada, y así. Entonces, lo que se lograba era que el techo quedara lo más uniforme posible. Entonces, a esto, obviamente, siendo una tarea, pues, cansada, tediosa, pues realmente que pues necesitaba mucho esfuerzo, pues empezaron también los adultos o los mayores de la comunidad a acompañarlos, entonces tal vez con poesía o con cantos o con alguna flauta, la flauta, el miswis, que es una flauta que suena dulzona, un poquito aguda, pero dulcecita, porque tenemos diferentes flautas, diferentes instrumentos de viento en la música árabe. Pero el miswis es una flauta característica que se utiliza en el folclore libanés. Entonces, se le empezó también a agregar música. Entonces, ya no solamente estaban los vecinos juntos, marcando el paso, no diciendo todos para adelante un paso, todos para atrás, vénganse un paso, sino que ahora, aparte, tenían alguien que marcara un ritmo, ¿no? Y que les fuera diciendo, ok, vamos todos, uno para adelante, uno para atrás. Y así quedaba parejita. Entonces, con el tiempo, digamos que esta cuestión de ayudarse, de compartir, se volvió algo que también marcó una tendencia cultural y entre la costumbre también de unión en la sociedad. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, pues se empezó muchos músicos empezaron a hacer mucha música específica para esto. Siempre el dabke fue una danza más de hombres, por sus orígenes, por lo que les comento, que eran los hombres los que hacían el techo. Con el tiempo, obviamente también se ha empezado a tomar un papel más importante la mujer. Inicialmente es una danza de hombres, pero también ahora las mujeres las vas a ver tomar una parte importante en la danza. Obviamente va a tener mucho que ver en qué pueblo, en qué lugar del Líbano, porque el dabke les quiero decir que es el folclore del Líbano, pero no solamente es el folclore del Líbano, ¿sí? También se baila en Palestina, es el folclore también de Palestina y es el folclore también de Siria. Incluso en Jordania también bailan dabke. Entonces, sí cambia un poco el estilo dependiendo del país. Pero obviamente si tú le dices un libanés te va a decir que es el folclore del Líbano y ya, ¿no? Pero sí, se ve también en otros países. Pero sí depende muchísimo del país y de la zona en el Líbano en donde se esté bailando para que tenga ese protagonismo o no protagonismo la mujer, ¿no? Obviamente si estamos hablando de una zona que es más musulmana, tal vez la mujer no va a bailar o tal vez va a tener un papel menos protagonista, ¿no? Pero tal vez estás hablando en una zona más de la costa, puede ser en una zona cristiana, de maronitas, de los maronitas cristianos, tal vez entonces ahí la mujer tenga también un papel más importante. Vamos a tener dos tipos de dabke, hay varios tipos de dabke, varios, pero el principal es el estilo shimalie. El estilo shimalie quiere decir proveniente del norte, pero porque sea proveniente del norte del Líbano no quiere decir que solamente se baile en el norte, se baila en todo el Líbano. Y también le dicen la danza de los pobres, porque es la danza que todos podemos hacer. O sea, que vas a encontrar que se hacen todos los eventos sociales, en las bodas, en los bautizos, en las comidas familiares, en todos los eventos, incluso si en algún momento tienen la oportunidad de viajar al Líbano, van a ver que si tú vas a una comida, estás en un restaurante, de pronto ponen música y salen los meseros a bailar y sacan a la gente a bailar. De verdad, el dabke en el Líbano es algo importantísimo de la cultura y que se respira en la sociedad y todo mundo baila. Y no importa si eres musulmán o no eres musulmán, o si eres mujer o hombre. Sí, el rol va a ser diferente, ¿sí? Pero porque estamos hablando de una danza social. El dabke shimalie es una danza social. Les voy a enseñar hoy un poquito de los pasos para que ustedes los puedan hacer. Pero lo importante es que sepamos que vamos a encontrar dos tipos de dabke.
no en cuanto al estilo, sino en cuanto, digamos, al espacio que se le da. Si es el dabke social, que se va a ver en las reuniones, en los festejos que les estoy comentando, es una danza social y va a tener una estructura específica. La estructura específica es una ronda, ¿sí? Pues, digamos, una línea. Y se baila en una línea, todos tomados de la mano, ¿sí? El del extremo derecho, nosotros le decimos que es el ras, ¿sí? Ras, que viene de cabeza, la palabra cabeza en el árabe. Y es el líder de la ronda, ¿sí? Esa persona es la que va a decir, vamos para acá, ¿no? Es la que lleva y marca el paso principal, ¿sí? Seguido al ras, van a encontrar otras figuras, digamos, nosotros estamos Mari, María Dolores, Reina, Andrés, gracias, perfecto, ahí estamos, ¿no? Estamos nosotros bailando. Y entonces, somos 13 ahorita, pero digamos que Andrés va a ser el ras, porque aquí siempre, casi siempre, el ras va a ser un hombre, ¿no? Sabemos que es una danza inicialmente de hombres, entonces, de pronto es complicado que le dejen a la mujer tener un rol como de ras. Depende, como les digo, la cuestión, la sociedad, el pueblo y todo. Pero digamos que Andrés va a ser el ras. Y luego va a seguir Mari, ¿quién más estaba por aquí? Araceli, Argelia, bueno, van a seguir otros y yo. Entonces, Andrés va a ser el ras y luego Mari, Argelia y yo vamos a hacer el kershi. El kershi es aquel que hace también improvisación junto con el ras. Todos llevan un paso que se va marcando. Ahorita les voy a enseñar el paso. Todos siguen ese paso base. Pero el ras marca algún otro paso, digamos, más acrobático, más llamativo, que requiere, digamos, más aptitudes dancísticas. Por eso es que es el líder. Y luego los otros que seguimos, que somos Mari, Argelia, María Dolores, Laura y yo, pon tú, somos el kershi. Entonces nosotras medio vamos a seguir un poquito el paso que está marcando Andrés. Todos los demás van a seguir en el paso base. ¿Sí? Entonces, déjenme buscar si por aquí les tengo la forma para que vean cómo es. A ver. Oye, no lo tengo, pero si no, luego se los mando. Entonces, digamos que es el ras y luego el kershi. Y todos los demás siguen al ras y al kershi, ¿sí? Esa sería la estructura para el dabke social. Entonces, siempre nos vamos a tomar de las manos y no nos vamos a soltar. No es una danza solista, digamos, es una danza grupal. Entonces, vamos a estar bailando todos. Eso en cuanto al dabke social. Ahora, hoy en día vas a encontrar, como las imágenes que nos puso Andrés, muchos grupos ya profesionales de dabke, ¿sí? Entonces, una cosa es que el dabke shimalie, que es el dabke, la danza de los pobres, que les comenté, la proveniente del norte, la podemos hacer todos en los eventos sociales. Pero también, obviamente, hay grupos profesionales. Y los grupos profesionales vas a encontrar otra estructura. Ya no va a ser necesariamente la ronda, todos tomados de la mano, ¿no? Ya vas a ver, pues, más coreografía, más formaciones, más figuras, entonces parejas, pero cuartetos, ¿no? Pero ya nos soltamos más de la mano y hacemos más movimientos y brazos, y ya hay muchísima más técnica de danza, ¿sí? Entonces, sí vas a encontrar el dabke social y el dabke escénico. Eso es importante diferenciarlo bien, porque obviamente, de pronto, los señores mayores, por ejemplo, que bailan en el Líbano, están acostumbrados a solamente ese paso. Entonces, para ellos es así. Pero obviamente, si tú ya te vas a una danza escénica, ya se le meten también otros elementos generales, escénicos y más artísticos, que enriquecen más la danza, obviamente, pero que se sale tal vez un poquito de lo más tradicional que ellos están acostumbrados a ver. Entonces, sí me gustaría, si pueden, si les interesa, que vean videos para que vean estas diferencias entre el dabke social y el dabke escénico, que al final, como les comenté al principio,
pues nadie tiene la última palabra porque estamos hablando de folclore. Entonces, yo ya llevo varios años practicando el folclore desde hace, ya ni quiero decir mi edad, pero ya llevo 21 años bailando folclore libanés, y a lo largo de estos años sí es muy bonito también encontrar cómo de verdad que no importa la edad que sea, en el Líbano lo bailan todas las personas. Entonces creo que sí, parte de conocer la cultura del Líbano es importantísimo el dabke, porque aparte la música, en general en la música árabe, siempre habla de amor. O sea, ustedes ponen música árabe y es súper romántica, súper bonita, y habla del amor a la mujer, pero a la patria, a las montañas del Líbano, a la tierra, a sus cedros, a sus árboles. O sea, de verdad que la música es hermosa y siempre habla de amor, pero también muchas veces habla también como de esta fuerza de reconstruirse, de tantas guerras que han vivido y cómo se han tenido que levantar. Entonces, realmente la música para el Líbano, y no solo para el Líbano, para varios países árabes, tiene una importancia también muy a nivel emocional para la gente, porque les ha ayudado a salir de muchas crisis y de muchas situaciones que han vivido. Entonces, sí, el dabke para mí no es solamente una cuestión artística y cultural, sino que te cuenta una historia sobre la sociedad. Entonces, esta unión de tomarse también de las manos, de juntos lo hacemos y por eso siempre salimos adelante, es algo bien importante también en el folclore. Yo ahorita estoy a cargo de la escuela de dabke del centro libanés, de dabke y de belly dance, de danza árabe, pero lo que sí les puedo decir es que de verdad que esta danza es para todos, así como dice el Shimali, es para todos. Entonces quiero probarles que sí, y les voy a enseñar algunos pasos. Entonces no sé si tengan ahí espacio. No vamos a necesitar mucho espacio, pero sí les voy a enseñar unos pasos chiquitos para que sepan bailar cuando estén en algún evento así libanés o que haya música árabe, sepan cómo se baila. ¿Les parece? Andrés, Muy ¿te bien. parece? Sí, claro. A ver, vamos a ponernos todas de pie. Ponerse de pie, necesitan solo 1 metro cuadrado de espacio, así es que nada de que aquí no puedo en mi cuarto, así es que es relativamente fácil aprender el primer paso, ya a nivel profesional es un poco más complicado, pero vamos a aprovechar que está Lizeth para que nos enseñe lo básico. Gracias. Ok, muy bien. Fíjense, como les decía, en la estructura, pues somos una línea, ¿no? Estamos en una ronda. Entonces, el que está al extremo derecho, pues es el ras, es el líder. Entonces, siempre vamos a avanzar hacia la derecha, ¿sí? Yo ahorita me voy a poner de espaldas para que no se confundan. Esta es mi derecha, no sé si está la misma de ustedes. Esta es mi derecha. Entonces, esta es mi derecha. ¿Sí es la misma? ¿Esta es su derecha? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, esa es la derecha. Vamos a colocar ahorita, vamos a empezar a marcar el paso. Les voy a poner una música para que se empiecen a inspirar. Ok, y vamos a empezar marcando el paso. Primero el ritmo y luego ya empezamos con los pasos básicos, ¿ok? Ok. Marquen rodillas ahí. 1, 2, 3, 4. Siguiente paso, punta, izquierda, talón, pones el talón izquierdo, talón, izquierdo, talón, izquierdo, talón, izquierdo, talón, izquierdo, talón, izquierdo. El otro lado, talón, izquierdo, talón, izquierdo,
¿Me escucha? ¿Sí escucha? Sí, escuchamos. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Izquierda, adelante de derecha, ¿ok? Voy a hacer la pierna izquierda adelante de derecha, porque voy a avanzar todo el tiempo hacia la derecha, pero con la pierna izquierda al frente. Y tiene una flexión. Flexiono, estiro, flexiono, estiro. Flexiono, estiro, flexiono, estiro. Flexiono, estiro, flexiono, estiro. Ok, muy bien. Ahora, fíjense, la música en el dabke, a diferencia, por ejemplo, de los ritmos occidentales, el ritmo que vamos a marcar acá está en 6 tiempos, porque normalmente la música occidental cantamos 8 tiempos, o sea, decimos 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? O sea, son compases de 2, 4, 8 tiempos. En el caso del dabke lo vamos a marcar en 6, sobre todo en el dabke social. Entonces, eso quiere decir que en el 6, 5, 6 vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer 2 pasos, 1, 2, 3, 4, talón, cierro. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay varios ritmos que vamos a encontrar en el dabke, pero el principal se llama katakutsi, ¿sí? Y es un ritmo, o también le dicen tabl, es un ritmo que suena así. Sac, dum, sac, dum, sac. Dum, 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 sac, sac, dum, sac, dum, sac. Dum, 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 sac. También vas a poder encontrar otros ritmos. No quiero entrar mucho en la parte rítmica y musical, porque este es muy complejo y es muy extenso, ¿no? Tenemos que tomar una clase específica de dabke. Cuando quieran también la podemos hacer, pero sí para que sepan que no importa el ritmo y los tiempos del ritmo, vamos a marcarlo en 6, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, talón, cierro. 1, 2, 3, 4, talón, cierro. Ese es el paso básico, básico, básico. El shimalie, la danza de los pobres, la danza de dabke proveniente del norte, siempre va a ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, este 5, 6 lo vas a poder encontrar, por ejemplo, en un pueblo. Y en otro lugar te van a hacer 5, 6, ¿no? Por ejemplo. Así, 5, 6. Y en otro lugar te van a hacer rodilla arriba, 6. 5, 6. ¿Sí? Entonces, para que sepas que sí más o menos vas a dar 2 pasos y luego el cierre va a ser diferente, dependiendo del pueblo y la gente, ¿no? Entonces puede ser que sea talón, cierro, que sea rodilla arriba y cierro, que sea aquí y aquí, ¿sí? Entonces vamos no importa, marcar el ritmo y podemos ir a hacer el cierre de diferentes maneras, ¿ok? Vamos a marcarlo con esta, que esta canción es como muy popular para hacer dabke social. A ver, ¿listas? ¿Listos? 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Talón, cierro. O con la rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
del extremo que les estaba platicando, el wrap, normalmente usa en la mano ya sea por ejemplo, si estás en un restaurante, ¿no? Y está bailando, el wrap puede agarrar una servilleta de esas de tela. Pero si no, también agarran esto, si lo traen. Eso se llama mashbaha, ¿sí? Que es un tipo rosario, pero los cristianos, católicos, maronitas, no lo usan para rezar, lo usan como para estrés. Entonces, por ejemplo, mis tíos siempre traen uno aquí en la bolsa, y entonces cuando están así, están todo el tiempo como que pasando esto, así, haciendo esto, moviendo, agarrando que de 2 en 2. Entonces el mashbaha, es algo que también utiliza mucho el rap para hacer en la punta. El que ve en la punta, 1, 2, 3, 4. Claro que el rap hace muchos brincos y cosas, y agacha, se baja, y muchos pasos diferentes, ¿no? Que no necesariamente tiene que hacer todas las personas de la ronda, ¿no? Porque estamos hablando que este edad que pues lo pueden hacer todo el mundo, ¿no? Todas las edades, todas las capacidades, todo el mundo. Bailarines y no bailarines. Pero sí el rap, sí van a ver que tiene, pues digamos que una cuestión más protagonista, que puede hacer más movimientos más complejos, agachadas, cambios de nivel, ¿sí? Otro tipo de movimientos que lo hacen pues muchísimo más rico, diverso y todo. Entonces, es el mashbaha, para que lo vean. Es como un tipo, pues como un tipo rosario. Para los musulmanes es un rosario que sí utilizan para rezar. Los católicos no. Lo usan, como les digo, para como el estrés. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó claro el movimiento, el paso base, si lo pudieran ver bien. Sí, muchas gracias, Lizeth. Mira, aquí yo te enseño el mío. Yo también tengo el mío. De allá del Líbano, también me lo regaló un amigo sirio musulmán. Oye, ahorita algunas tienen clase ya a las 7, bueno, ya en 2 minutos tienen que ir, pero yo en lo personal pues no conocía, por ejemplo, la historia del dab, que se me hizo súper interesante, que el origen, ¿no? Que nos lo mencionaras. Y bueno, creo que todos nos quedamos un poquito picados con aprender más, con saber bien el baile. Entonces ya por ahí puse los contactos de Facebook, voy a poner también tu página por si a alguien le interesa, o no sé si quieras tú explicar también tu academia y quieras invitarlas a inscribirse. Sí, si les puedes compartir mi página de Facebook, es Liz Raje Belly Dance. Ok. ¿Sí? Con ese, Liz Raje Belly Dance, esa es mi página de danza. Muy bien. Y con mucho gusto también, si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere aprender a bailar, estoy dando clases por Zoom de belly dance. Ahorita no estoy dando clases de folclore, pero también de dab, que podemos abrir un grupo si se animan. Entonces, que me sigan ahí en Liz Raje Belly Dance, o en Instagram en Liz Raje, también en Instagram con y con muchísimo gusto, pues cuando me digan, armamos otra clasecita. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí ya puse el contacto, algunas ya se desconectaron, pero como quiera les mando la información. A nombre de todas y todos te agradezco muchísimo tu tiempo y el dinamismo con el que nos compartes, y la pasión con la que nos compartes algo que amas y que haces muy bien. Gracias. Te agradecemos mucho y estamos. Y muchas gracias por la invitación. Que sigan aprendiendo y disfrutando mucho de esta cultura y de toda la historia maravillosa que tienes por compartirles. Muchísimas gracias, y pues como te digo, ahí ya tenemos tu contacto por si a alguna le interesa seguir ahí tomando clases, pues ya que te contacte directamente. Claro que sí. Gracias, ¿sí? Andrés. Bonita noche a todos. Gracias. Igualmente, gracias. Un abrazo. Buenas noches a todas. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.